En este video hablaremos de uno de los presidentes más polémicos de toda la historia del Perú. En este video hablaremos de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori nació en Lima, Perú, un 28 de julio de 1938. Curiosamente, el mismo día de la declaración de la independencia del Perú, siendo criado en el seno de una familia japonesa de situación económica regular que llegó al Perú en búsqueda de trabajo y mejores oportunidades. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Nuestra Señora de la Merced, en La Rectora y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Continuó sus estudios universitarios en la Universidad Agraria La Molina, donde se graduó en 1961 en la carrera de Ingeniería Agrónoma. 3 años más tarde viajaría a Francia, donde continuó sus estudios de física pura, y para finalizar su formación académica, en el 1969 se le otorgó en Estados Unidos un máster en Ciencias Matemáticas. Terminados sus estudios, regresó a la Universidad Agraria La Molina, donde sería profesor, decano y rector. Incluso llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Un pasaje que muy pocos conocen de su vida es que en 1987 fue el conductor de un programa de debates que era transmitido por Televisión Nacional. Inició su vida política en 1990, cuando postuló al cargo de presidente de la República con su partido político Cambio 90. Hasta ese momento, Fujimori era un completo desconocido en el mundo de la política, tanto es así que apenas era tomado en cuenta. En esos momentos se tenía como claro favorito a Mario Vargas Llosa, pero poco a poco empezó a hacerse popular la imagen de un chinito subido en un tractor recorriendo las provincias bajo el lema de honradez, tecnología y trabajo. Rápidamente fue apoyado por los sectores más pobres, pequeños empresarios y algunas iglesias evangélicas. Contra todo pronóstico, Mario Vargas Llosa no pudo vencer en primera vuelta, y lo que más sorprendió es que ni siquiera el APRA ni los partidos de izquierda estaban en segundo lugar, sino Alberto Fujimori, por lo que se tendría que pasar a segunda vuelta. Vargas Llosa, al fracasar en su intento de ganar en primera vuelta con su multimillonaria campaña, decidió en primera instancia abandonar su candidatura, pero finalmente optó por presentarse a la segunda vuelta, donde fue finalmente vencido con casi el 60% de los votos. Y así fue como Alberto Fujimori llegó al poder, en medio de una crisis económica que se había agravado en el gobierno de Alan García y en medio de una lucha contra el terrorismo. Una de las primeras medidas que se tomaron fue la reintegración de Perú en el Fondo Monetario Internacional, los que recomendaron al gobierno de Fujimori que se aplicara el choque económico, más conocido en Perú como el Fujichoc, el cual Fujimori había prometido durante toda su campaña que no aplicaría. Esta medida trataba de controlar la inflación, pero a costa de la devaluación del sueldo de la mayoría de la población. Otra de las medidas más polémicas que se realizaron durante el gobierno de Fujimori fue el autogolpe de Estado del 5 de abril del 92, que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, donde se encontraría su mano derecha. Hablamos de Vladimiro Montesinos. Con el autogolpe de Estado se disolvió el Congreso de la República, se reestructuró el Poder Judicial y se persiguió también a los políticos opositores. Todo esto con la finalidad de acelerar el proceso de reconstrucción nacional, ya que el partido de Fujimori era una minoría en el Congreso y encontraba muchas trabas al momento de presentar un proyecto. Esta medida fue aceptada por el 80% de la población nacional, pero generó un gran rechazo en el extranjero. En el aspecto económico, se cambió la moneda de intis a soles. Se privatizaron las empresas a manos de extranjeros de una manera muy deficiente, lo que ocasionó despidos de empleados públicos y de obreros. Y también se aumentó la actividad económica informal. Pese a todo esto, el país estaba creciendo en un 13%. Durante su primer gobierno también se logró la captura de Abimael Guzmán a través de un servicio de inteligencia creado durante el gobierno de Alan García. Ocurrieron también las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y la de Santa, a través del Grupo Colina, que era manejado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Y también se creó la nueva Constitución del 93, que no cambiaba muchas cosas, pero añadía la reelección, la que aprovechó Alberto Fujimori para postular en el 95, donde venció a Javier Pérez de Cuéllar con un 64% de los votos. Y en este gobierno, al ser mayoría fujimorista, en el Congreso creó la Ley de Amnistía, que cerraba todas las investigaciones y juicios sobre la violación de derechos humanos cometidos en su anterior gobierno. Además de la Ley de Interpretación Auténtica, que fue una jugada sucia de Fujimori para poder postular por tercera vez. Otros acontecimientos importantes que ocurrieron en este gobierno fueron la toma de rehenes en la embajada de Japón a manos del MRTA con su posterior liberación con la Operación Chavín de Huántar. Durante estos años también empezaría a salir a la luz que se controlaban muchos medios de comunicación a través de sobornos a los directores de televisión y de periódicos, con la finalidad de tapar los delitos cometidos por el régimen, además de dar una buena imagen del gobierno, censurar a los opositores y atacar a los demás candidatos políticos. En este periodo también se intensificaría la guerra con Ecuador, que acabaría en 1995 con el Acta de Brasilia. Y esto sería todo lo importante que ocurrió en el segundo gobierno de Fujimori.
Aprovechándose de ser mayoría en el Congreso, Fujimori buscaba la reelección en el 2000 por tercera vez consecutiva, haciendo caso omiso de la Constitución. A estas alturas, la gente se empezaba a dar cuenta del gobierno dictatorial que había implantado Alberto Fujimori, además de darse cuenta de los casos de corrupción, de los asesinatos, de los crímenes de lesa humanidad, del control de medios de comunicación y el retorno de los problemas económicos. En estas elecciones tendría como principal adversario a Alejandro Toledo, que fue derrotado con unas elecciones empañadas en acusaciones de fraude. Tanto fue el escándalo que la Organización de Estados Americanos no reconoció a Fujimori como presidente. Esto llevó a Toledo a incitar a la población a votar en blanco durante la segunda vuelta y a participar en la marcha de los cuatro suyos. Ya en el inicio de su tercer mandato salieron los famosos Vladivideos, los que mostraban cómo su asesor Vladimiro Montesinos sobornaba a otros congresistas para que apoyaran al régimen. Esto terminó con el gobierno de Fujimori, que llamó a elecciones y renunció por fax mientras se encontraba en Japón en una reunión de la PEC. Al igual que Fujimori, Montesinos huyó a Panamá, luego de cobrar una suma de $15 millones de indemnización. La renuncia de Fujimori fue rechazada por el Congreso, que finalmente lo vacó por incapacidad moral, y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo del Estado durante 10 años. Se encontraron además cuentas multimillonarias en el extranjero a diversos personajes relacionados con el gobierno fujimorista. Por ejemplo, en Suiza habían $140 millones, en Islas Caimán 64, 20 en Estados Unidos y 4 millones en otros países, y en el Perú habían $18 millones. Fujimori viviría en Japón, donde se iniciaría el proceso de extradición, en el cual Japón se negó a participar defendiendo al expresidente. La captura de Alberto Fujimori se produciría en el 2005, tras un viaje de este a Chile, donde nuestro país vecino sí cumpliría con el proceso de extradición, ya que anteriormente Fujimori estuvo en México, donde no se le detuvo. Este proceso de extradición fue demasiado lento y trabado, ya que recién 2 años después Fujimori llegaría al Perú para ser juzgado. Ya en Perú, Alberto Fujimori fue juzgado y posteriormente sentenciado por diversos motivos, y discúlpeme que los lea, pero es que son demasiados. Por delitos de lesa humanidad, actos de corrupción, homicidio calificado, secuestro, usurpación de funciones, malversación de fondos públicos, espionaje, compra de medios de comunicación y la compra de congresistas. ¿Y qué tuvo que decir Alberto Fujimori ante todo esto? ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Con todos estos cargos anteriormente mencionados, el expresidente recibiría solo 25 años de prisión. Pese a estar demostrado todos los delitos que cometió, una encuesta realizada en Perú en el 2012 demuestra que el 40% de la población estaba a favor del indulto de Fujimori, indulto que finalmente se daría el 24 de diciembre del 2017, en plena noche de Navidad durante el gobierno de PPK. Ahora, con 79 años y con un supuesto estado de salud deplorable, Alberto Fujimori es libre, y pareciera estar muy lejos de la política. Pero en el fondo no es así. Ha dejado 2 de sus hijos que participan activamente en la política peruana, y que parece que es inevitable que terminen llegando al poder. Pero eso es tema para otro video. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Si ha sido así, no olvides de suscribirte y compartirlo sobre todo porque me ayudarías mucho. Conmigo ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Hermano de mi alma, carajo. Es increíble, compadre. Oye, ¿te acuerdas de nuestro saludo o no? Nuestro viejo saludo en ¿Te acuerdas, en o no? el zinc. Claro. Hermano, por favor. Puta, compadre,